Pues muy buenas tardes, damos continuación al segundo periodo de charlas de este año. Como saben, transmitimos en vivo desde esta sala y en el Facebook de Sábados en la Ciencia. Les damos la bienvenida a Rodrigo López. Y Gladys Yáñez, ambos de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Antes de iniciar unas recomendaciones técnicas para ver y escuchar correctamente la charla, sugerimos que mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos. Estas se verán en rojo. Las participaciones son bienvenidas. Si lo requieren, por favor, levanten la mano en el panel de participantes y bueno, también pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat que los iremos recolectando. Entre la charla virtual y la sesión preguntas, respuestas y comentarios, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para la salud con especialista del SciSub. Y bueno, pueden prender sus cámaras, animarse a hacer la rutina con él. Les dejaremos en el chat la liga del programa completo del segundo periodo para que, bueno, si gustan, pueden irlo descargando y agenden pues algunas de las charlas para que estén con nosotros. Hoy platicaremos sobre ciencia monstruosa, más horror para experimentar con el doctor Luis Javier Plata Rosas de la Universidad de Guadalajara y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor nació en la Ciudad de México en 1973. Es doctor en Oceanografía Costera y profesor de la Universidad de Guadalajara. Ganador del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Jalisco del 2013 al 2014 y finalista en el siguiente periodo. También ganó la mención especial en el primer concurso internacional de divulgación científica Ciencia que Ladra, La Nación, un premio de Buenos Aires, Argentina, en el 2013, por el teorema del patito feo. Ha publicado más de 900 ensayos, artículos, crónicas, cuentos y novelas en las que la ciencia es el tema central. Es colaborador de la revista Nexos sobre ciencia en teoría, la revista ¿Cómo ves?, en la sección Serás, y Tech Review, Desmitificaciones. Y es autor de 18 libros. Entre los más recientes se encuentran El hombre que jamás se equivocaba, de la editorial Siglo XXI, y En un lugar de la ciencia, un científico explora los clásicos. Doctor Luis Javier, bienvenido. Gracias por el tiempo y los conocimientos invertidos en esta charla. La sala es suya. Pues muchísimas gracias, pues espero que les guste mucho esta plática monstruosa y que lo monstruoso pues venga del tema y no del aburrimiento. Vamos a comenzar entonces. Les voy a hablar pues de el pasado, de pues el origen de pues la palabra monstruo, que inicialmente pues no tenía pues este significado de que actualmente le damos, que la vinculamos sobre todo pues con algo que nos asusta, con algo que nos provoca terror. Originalmente, bueno, pues en los siglos XVI, XVII, durante pues el descubrimiento de parte de los europeos del resto del mundo, bueno, pues ¿qué era un monstruo? Pues era una criatura que no estaba pues en las escrituras, por ejemplo, que en la Biblia pues uno leía del Leviatán y del Behemoth, de las ballenas y de los elefantes, pero pues había criaturas que se iban encontrando, pues los conquistadores, los exploradores europeos en partes de Asia, de América, de África, de distintas partes del planeta, y bueno, pues como no veían que apareciese en las escrituras, pues decían, pues esto es un monstruo, esto es algo extraordinario, esto es algo anómalo, algo que yo no conocía. Entonces, pues lo que hacían era, pues en esa época, pues no era usual que los naturalistas formaran parte del equipo, sino que pues quienes estaban explorando, los aventureros, los que trataban de encontrar riquezas y demás, pues en vez de estudiar aquello nuevo, aquello que les causaba asombro, pues lo mataban. Lo mataban si les llamaba bastante la atención, y se lo llevaban a Europa como un recuerdo o como algo que podían vender pues a alguien que tuviese recursos suficientes pues para comprarlo. Entonces pues se fueron creando esto que les muestro aquí, que pues es una reconstrucción de lo que se llamó en ese entonces, en esa época, Gabinete de las Maravillas o Cuarto de las Maravillas. Estas maravillas que eran pues los monstruos que se encontraban, ¿sí? Sí, pues alguien que nunca hubiese visto un oso polar, pues se lo llevaba ahí y decían, bueno, pues aquí dos osos que conocemos pues tienen el pelaje pardo. Entonces, pues este es un ser monstruoso, es una aberración de la naturaleza.
y bueno, pues la persona con recursos se lo compraba y pues comenzaba a llenar estos cuartos que presumían pues entre sus amigos que pues les daban un estatus. Ahora, por ejemplo, pues uno se compraría algunos, pues el último modelo de iPhone para presumir, mira, es que ya es el modelo que acaba de salir y pues, o sea, está pues muy bonito, ¿no? Así muy, muy fifí. Y bueno, pero en ese entonces, bueno, pues el equivalente pues era este cuarto lleno de maravillas, este cuarto lleno de monstruos. Por ejemplo, pues esta reconstrucción es de un cuarto que sí existió de hacia 1588, que bueno, que se cree que contenía pues todos estos elementos de pues quién sería pues el equivalente pues a un científico actual, Olaus Bormius, que era un naturalista que pues empezó a estudiar pues todos estos diferentes monstruos, estas especies desconocidas en Europa, en su gabinete de las maravillas. Hay reconstrucciones que pues nosotros hemos tenido oportunidad de tener en México, en el Museo Internacional del Barroco, por ejemplo, pues hace algún tiempo pues existía esta reconstrucción de un gabinete de las maravillas. Y pues hay películas donde podemos ver algo similar, como esta que se llama Wonderstruck, que pues en ella, muy apropiadamente, el Cuarto de las Maravillas se encuentra dentro de un museo de historia natural, muy apropiadamente porque los Cuartos de las Maravillas son considerados el antecedente de los actuales museos de ciencias naturales. Y bueno, pues estos monstruos que estaban ahí, como les comentaba, el monstruo, la palabra original pues no estaba asociada con el miedo, con el que ahora pues uno generalmente lo vincula por las películas de terror. El monstruo pues era algo prodigioso, más que terror, pues lo que en un momento podría haber producido, en el caso de alguien, de algo con dimensiones monstruosas, valga la redundancia, algo colosal, pues sería horror, o esta mezcla de miedo y a su vez fascinación de algo que no podemos dejar de ver, aunque nos causa pues este temor de qué será, nos asombra, pero también pues nos provoca miedo. Y bueno, pues no todos los monstruos en esa época pues ocasionaban miedo, como les decía, pues se producían más bien pues este asombro. Un monstruo, algo que no aparece, pues el Leviatán, bueno, las ballenas bíblicas, pues en este caso el monstruo pues sería un narval que pues en este cuarto, en esta reproducción de un cuarto de las maravillas en el Museo de Puebla, pues nosotros veíamos ahí pues dos colmillos de narval, que bueno, en realidad pues no es les llamaban unicornios marinos, pero es un diente modificado. ¿Sí? ¿Y cuál es la utilidad del diente del narval? Pues durante mucho tiempo se ha ignorado. Hay varias hipótesis, de hecho, todavía no hay algo definitivo al respecto. Hay quienes consideran que, pues, como en el caso de nuestros dientes, que nos permiten, pues, cuando nosotros tomamos algo muy frío e inmediatamente algo caliente, pues nosotros sentimos, pues, este cambio de temperatura. Pues parece ser que en el caso de los narvales, pues, ese diente es todavía más sensible y les permite hallar pues las aguas con las condiciones de temperatura y salinidad pues adecuadas para encontrar ahí su alimento. Pero también hay otras hipótesis que postulan pues que que es algo similar a la cola del pavo real. Los narvales machos son los que tienen el diente modificado, las hembras no, entonces las hembras buscan pues aquellos machos que tengan pues el diente más filoso, el diente más grande, el diente mejor conservado, porque pues eso pues les indica que son machos poderosos, que son machos con buena salud, con los cuales pues se pueden reproducir. Bueno, entonces vamos a comenzar pues viendo monstruos que provienen pues del folclore de diferentes pueblos, monstruos míticos, monstruos como son pues los zombies que pues actualmente pues gozan de bastante fama gracias a las películas, pero el zombie original pues el concepto de zombie proviene del folclore de la isla de Haití, donde bueno tenemos pues recetas para zombificar a las personas. En el caso de Haití,
bueno, pues tenemos como en esta ilustración, pues el caso de un médico brujo, de un boco, que pues era el responsable de llevar a cabo ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacía el boco? Pues tomaba pues esta especie de pez que es Diodonistrix, que es un pez erizo que vive pues en las aguas colindantes a la isla, y ese pez pues es bastante famoso pues gracias a los Simpsons en buena medida, porque bueno, pues en un capítulo pues vemos que Homero va a un restaurante de comida japonesa y tenemos que el chef es nuevo y que no sabe cómo preparar el fugu. El fugu, pues el pez erizo de esta especie, pues es más conocido como fugu, como un platillo, pues que gusta bastante, pues a los japoneses, dicen que es delicioso, pero pues tiene el problema de que es bastante venenoso. ¿Sí? Hay que saber cómo cortar, cómo preparar el fugu para que no libere pues el veneno que produce. El problema es que el veneno pues se encuentra en varias partes en varios órganos internos del fugu e incluso pues en la piel del mismo. Entonces pues hay una probabilidad que no es remota de que uno termine envenenado al comer el pez erizo, el Diodonistrix. Lo que produce, pues, es algo que es un veneno que se llama tetrodotoxina. Este veneno es muchas veces más potente que el cianuro, porque bueno, tiene que actuar debajo del agua, entonces actúa pues diluido en el agua de mar, entonces pues generalmente los compuestos que tóxicos que producen peces y otros organismos que viven en el océano, pues suelen ser bastante poderosos. Entonces, la tetrodotoxina, pues el boco sabe que pues puede extraer este veneno del pez erizo, prepara una pócima con él con concentraciones muy bajas, se lo daba a la persona que quería zombificar y lo que produce pues en concentraciones muy bajas es parálisis instantánea. La persona parece que está muerta, tiene dificultad incluso para respirar, entonces uno la ve y parece que ya se murió, entonces sus familiares lo que hacían es que se llevaban a esta persona envenenada y de hecho pues no hay un antídoto para cuando hay envenenamiento por fugu, lo que uno espera es que pues no haya consumido la persona que se envenenó pues una concentración tan alta y que pueda recuperarse, pero en ocasiones no es así. Y bueno, en el caso del boco, pues se tomaba pues este veneno, como les comentaba, envenenaba a alguien con concentraciones muy bajas, de manera que pareciera que estaba muerto, se lo llevaban a enterrar sus familiares al cementerio y por la madrugada pues ya el brujo regresaba y pues lo desenterraba y ya nadie lo podía reclamar porque ya se había muerto. Entonces eso es lo que creían en el folclore haitiano, que bueno, pues ya está muerto, ya lo que está es un muerto viviente que es esclavo del boco y por eso pues es que aquí vemos que los lleva atados a sus zombies. Ya no podía reclamar la familia, incluso pues en el siglo pasado pues el código penal de Haití no, no dudaba de que existiese esta zombificación, más bien prohibía esta zombificación, ¿sí? Si tú zombificabas a alguien, pues podías ir a la cárcel. Bueno, pues después de recuperar a esta persona envenenada, pues muy probablemente iba a tener, entre otras cosas, pues un daño cerebral. ¿Sí? Este daño cerebral pues ocasionaba pues que ya no pensara de una manera óptima y el boco lo que hacía es que le daba cada cierto tiempo pues un extracto de esta planta que en Haití se conoce como pepino de zombie, que es de la especie Datura stramonium y que pues en México pues tiene un nombre más familiar que es el de toloache y en Veracruz y en otros lados pues hay este dicho, ¿no? De que, ay, pues una persona está muy enamorada de otra, entonces la abuela de uno, los abuelos decían, no, pues es que le está dando a beber o ya le dio a beber toloache, ya lo tiene así todo loco al pobre o toda loca a la pobre, ya está a su total merced, lo cual pues era riguroso pues con la zombificación haitiana. ¿Sí? Y bueno, pues el zombie, como les comentaba, pues es muy diferente, pues que se presenta, que pues incluso pues hay películas que no son para niños,
donde pues Wes Craven, el director de varias películas de terror, pues nos habla pues de este zombie haitiano en La serpiente y el arco iris, ¿sí? Que pues es una película recomendable, pero como les comentaba, no para niños, sino para adolescentes y adultos. Pero bueno, en el cine, pues George A. Romero creó otro tipo de zombie, el zombie que nosotros conocemos, el zombie fílmico, pues nos llama mucho la atención, pues por porque se parece mucho, por ejemplo, ahora que estamos en esta situación de pandemia, pues al miedo que nos da, pues el contagiarnos, el poder contagiarnos y que, bueno, antes de la vacuna, pues cuando pues teníamos alguna situación que pudiese agravar nuestro estado, pues por supuesto el no recuperarnos, ¿sí? Y bueno, pues conscientes de ello, matemáticos y epidemiólogos, pues decidieron hacer modelos, fórmulas matemáticas que pues en la computadora pues pueden alimentar con datos y pueden ver pues cómo empieza a cambiar una epidemia, lo cual pues ya hemos visto que es muy importante. ¿Sí? Pues a causa de esta cuestión del coronavirus. Pero bueno, antes del coronavirus, bueno, pues ensayaron, por ejemplo, pues el caso de una epidemia de zombies, cómo se comportaría, por ejemplo, un pueblo hipotético, un pueblo imaginario que tuviera 500,000 personas a lo largo de 10 semanas y que pues comenzara a ser infestado por zombies. Aquí pues la línea azul pues les indica pues las personas que podrían ser zombificadas, que pues cuando hay 0 zombies, que es la línea roja, pues no pasa nada. En el tiempo, pues sigue habiendo, el modelo, pues asume que no hay en ese tiempo tan bajo, tan poco tiempo, pues ni nacimientos ni muertes. Comienzan a correr pues este modelo, pues ustedes, pues las niñas, los niños pues están más familiarizados, por ejemplo en la computadora con el videojuego este de Plantas contra Zombies, pues imagínense que es algo similar, pues para ver pues cómo a través de fórmulas matemáticas, cómo iría cambiando pues el número de personas a medida que aumenta el número de zombies. El modelo básico de epidemia zombie considera entonces pues algo como una película que ya tiene cierto tiempo, que era Guerra Mundial Z, en la cual, bueno, pues la zombificación era casi instantánea, se tardaba unos segundos. Por ejemplo, pues el protagonista, pues que era Brad Pitt, está en un vuelo y de repente pues alguien es zombificado y pues comienza pues ahí a zombificar a todos los pasajeros, o sea, ni tiempo hay de que termine el avión de aterrizar. Y pues en este modelo básico de epidemia zombie, pues cuando lo corren, bueno, comienza con 0 zombies, luego con un zombie, pues introducen ahí un zombie, y pues rápidamente, en menos de 5 semanas, pues ya zombificó a todo mundo. Pues hay un punto aquí en donde se cruzan, donde pues ya hay más zombies que humanos, y donde finalmente pues todos los humanos pues ya fueron zombificados. Hay otro modelo con infección latente, que es el que nosotros conocemos por la serie de televisión de The Walking Dead, que pues ya tiene muchísimas temporadas, que parece ser que está pues adaptando pues todos los arcos del cómic. Y pues este es un modelo con infección latente que pues es más similar incluso pues a lo que podría ocurrir pues en una epidemia debida pues a alguna bacteria o a un virus, en el sentido de que pues las personas zombificadas pues no se transforman en unos segundos, sino que pues se lleva a cabo un proceso de zombificación pues a lo largo de varias horas, incluso días, y pues eso pues da oportunidad a los protagonistas pues de tomar ciertas medidas, a veces pues medidas extremas. Este modelo con infección latente, sin embargo, bueno, pues cuando se alimenta la computadora con esos datos, pues no evita que la humanidad reducida aquí a un pueblito de 500,000 personas, pues desaparezca. Entonces, pues ahí también pues se extinguiría la humanidad en el caso de una zombificación con este tipo de modelos. Pero bueno, hay un tercer modelo que experimentaron, que fue el modelo con cuarentena, donde pues ya los humanos comienzan a reaccionar, ¿sí? No están a merced de los zombies, sino que rápidamente pues se dan cuenta de que está siendo zombificada su población, y pues los ponen a todos los zombies pues en un estadio. ¿Sí? Los meten ahí, como veíamos o como se puede ver pues en una de las series, los spin-offs, las que han nacido a partir del éxito de The Walking Dead, como la de Fear the Walking Dead, donde pues los meten en un estadio y pues lo que hacen es aislar
pues a todas estas personas que ya son zombies, para que pues no contagien a la población sana. Pero aún con ese modelo, pues sigue habiendo problemas, la humanidad pues no sobrevive, estamos a merced de los zombies. ¿Qué podemos hacer pues ante algo como eso? Bueno, pues como lo que hicimos en el caso de la pandemia, buscar pues un tratamiento zombificador, buscar una vacuna. Bueno, hay otro modelo donde, bueno, pues aquí pues se postulan que no hay una vacuna para zombies. ¿Sí? No hay algo que si tú te pones, como sí lo hay en el caso del coronavirus, que si tú te lo inyectas, pues si te muerde el zombie, no te zombifiques. O sea, aquí el problema es que sigue siendo uno zombificado, pero hay un tratamiento que te deszombifica, que pues ya evita que te sigas convirtiendo en zombie. ¿Cuál es ese tratamiento en el cine? Hollywood pues nos da de argumentos, pues el tratamiento ahí es el amor. Hay pues esta película que se llama Warm Bodies, que es en español le pusieron mi novio es un zombie, donde pues el amor que siente este zombie por una muchacha pues muy bonita y muy inteligente, pues hace que su corazoncito vuelva a latir, y entonces pues poco a poco se va deszombificando, y eso pues le comienza a pasar a todos los zombies, pues cuando les empiezan a mostrar que con el amor pues el mundo se va a curar, y pues bueno, pues es Hollywood finalmente. Y pues con este modelo, pues nosotros tenemos que, pues sí, la humanidad pues representada por los 500,000 personas de este pueblito, pues no se extingue. Quedan aproximadamente pues unas 20,000 personas que no están zombificadas, conviviendo pues con alrededor de 350,000 zombies. Entonces pues tampoco es un futuro muy agradable, pero pues por lo menos pues ya pues la humanidad sobrevive. Entonces bueno, siguieron estos matemáticos y epidemiólogos corriendo pues otras variantes del modelo, y se dieron cuenta que la única forma en que la humanidad sobreviviría si se diese un caso de una invasión zombie, pues sería contraatacar de inmediato, así contraataques pero fulminantes, no dudar de que, ay, pues vamos a ver si aquí si funciona o no este tratamiento, vamos, no, son los zombies a exterminio total, así exterminar a los zombies en pum, 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 2, 3 ráfagas, hasta que pues no quede ni un zombie. Ahora sí que el único zombie bueno es el zombie doblemente muerto. Bueno, otro monstruo, hablando pues ahora sí de películas, pero que bueno, debe su fama no solo a las películas, sino pues a la historia, sobre todo, sí, a las adaptaciones que ha habido pues tanto en teatro como en cine, como incluso pues en cereales se ha vendido, pues es Frankenstein. El monstruo pues de las mil caras comenzó pues en el cine, pues gracias a Boris Karloff, pues teniendo pues este rostro que bueno, pues ahora ya no inspira demasiado temor, ¿no? Después, pues adaptaciones más recientes, pues han tenido a Robert De Niro como protagonista, y bueno, pues adaptaciones todavía más recientes, pues han hecho que pierda peso Frankenstein, y que pues ya lo han mandado a hacer CrossFit o a algún otro ejercicio que pues ya lo puso aquí pues súper fuerte, y bueno, pues hasta le hicieron una especie de tratamiento facial, Botox, no sé, pero bueno, de Frankenstein ya no quedó mucho, pero bueno, pues así es el cine comercial, y bueno, a veces también el de arte, y bueno, en los cómics pues aparece una versión de Frankenstein que es parte de la Liga de la Justicia Oscura, de la Dark Justice League. Hay pues versiones cómicas, como pues esta de una serie de los años 60, 70, Herman Monster, y hay otras versiones todavía más cómicas y más recientes, pues como la de Hotel Transilvania. La cuestión es que es un monstruo que ha fascinado, pues desde que la publicación del libro de Mary Shelley, de su autora, pues a toda la humanidad, por esta cuestión que plantea de la ética de la investigación científica, hasta dónde pues está la frontera en la cual, bueno, pues sí, podemos experimentar, pero a partir de este momento, bueno, pues esto ya no es ético, y bueno, pues ha servido por eso, pues cada que se hace una crítica a este aspecto ético de la ciencia, pues a bautizar, por ejemplo, a ciertos alimentos, estos alimentos transgénicos, estos alimentos pues que artificialmente pues se cambia su codificación, se introducen algunos genes que no son pues los que tiene pues cierta fruta o cierto el maíz, por ejemplo,
ejemplo, y a pesar de que pues las investigaciones, todas las que se han llevado a cabo hasta el momento nos dicen, pues no te va a pasar nada a tu salud si consumes un alimento transgénico, bueno, pues hay quienes pues crean esta polémica en el sentido de que, ok, bueno, sí, tal vez desde el punto de vista de la salud no, pero desde otros aspectos, etcétera, etcétera, polémicas que, bueno, que han llevado a pues que a estos alimentos se les bautice como Frankenfood, como comida Frankenstein, alimentos Frankenstein. Y bueno, pues eso, más allá de la polémica, pues nos indica pues cómo la palabra de Frankenstein, como el personaje, pues ha tenido muchísima influencia desde esta novela de la cual pues les voy a comentar en este momento. Les dije que pues su autora es Mary Shelley. Imagínense, bueno, pues aquí hay una obra de teatro pues basada en la generación de la novela, en la génesis de la novela, donde pues podemos ver a Mary Shelley con sus amigas y amigos, que pues eso sí ocurrió en la realidad. Es decir, Mary Shelley pues fue con el que sería después su esposo Percy Shelley, con Lord Polidori, un médico, y con, perdón, Polidori y Lord Byron, ¿sí? Un escritor. Bueno, Polidori también era escritor. Bueno, sus amigos eran escritores, poetas, fueron a pasar pues un verano a Villa Diodati, que queda, es un lugar muy bonito que pues sigue en pie, aunque bueno, pues ya uno ya no puede ir, ya no es un sitio de recreo, pero vaya, sigue en pie, al lado del lago de Ginebra. Y pues la intención de ellos en este verano pues era pues pasar un rato muy, bueno, unos días muy agradables, ir a remar, hacer picnic, pero no contaban con que pues el volcán Tambora tenía algunos meses de haber hecho erupción y que había cambiado la ceniza volcánica, la presencia de ceniza volcánica en la atmósfera, pues las condiciones climatológicas. Entonces, pues ese año se conoció como el año sin verano. Ese año pues todo el tiempo que estuvieron en Villa Diodati estuvo lloviendo, no pudieron salir, no pudieron disfrutar del sol, que debido pues a esta lluvia provocada por las cenizas, la presencia en la atmósfera de estas cenizas volcánicas. Y bueno, pues ¿qué hacían? Pues en este caso, imagínense, si empieza a llover, pues nos vamos a nuestras casas y probablemente pues ponemos Netflix, hacemos un maratón de películas, pero o nos ponemos a jugar videojuegos, Fortnite y demás, con los personajes nuevos del Chapulín Colorado y demás, pero en ese entonces pues no tenían esa opción. Y como todos eran escritoras, poetas, escritores, pues dijeron, pues vamos a hacer un concurso a ver quién escribe la historia más terrorífica. Y pues comenzaron a pensar, a elucubrar historias. John Polidori pues escribió una novela que es El vampiro y que es el antecedente de la mucho más conocida Drácula. Lord Byron escribió pues Manfredo, que pues es una historia, un poema de horror, y bueno, a Mary Shelley no se ocurría nada y estaba empezando a desesperarse cuando pues una tarde escuchó que Percy Shelley y que el doctor Polidori pues estaban hablando acerca de unos experimentos con ancas de rana a los cuales se les estaba pasando electricidad y reaccionaban como si estuvieran vivas. Pues los nervios de la anca de rana pues eran estimulados por el paso de la electricidad y pues parecía que resucitaban, ¿sí? Experimentos que había o que estaba haciendo Luigi Galvani en ese entonces. Mary Shelley escuchó también que estaban hablando de una cosa rara de pastas, vermicelli. Ella escuchó la palabra vermicelli, que pues que cobraban vida cuando se les ponía en agua, que era así como si estuvieran resucitando también. Bueno, ella no escuchó bien, en realidad no estaban hablando de vermicelli, estaban hablando de unas observaciones que había hecho Erasmus Darwin, el abuelo del mucho más famoso Charles Darwin, y eran observaciones sobre Vorticella, que pues es un organismo formado por una célula, es un protista, es un rotífero, y efectivamente, bueno, pues cuando no está en agua, pues parece que está muerto, pero se pone en agua y pues parece que resucita. Entonces, Mary Shelley, pues todo eso, pues estaba en su cerebro, pues pensando en ello, y esa noche cuando trató de dormirse, pues tuvo un sueño despierta,
¿sí? Un estado, una alucinación hipnagógica en un estado de duermevela, entre dormida y despierta, que eso, pues cuando nos ocurre a nosotros no es tan raro. Cuando nos pasa, pues decimos, ay, es que se nos subió el muerto, yo de repente estaba dormido y traté de despertarme, pero seguía dormido y vi que mi espíritu salió de mi cuerpo o que yo salía de mi cuerpo y me observaba desde una distancia. Bueno, pues es un tipo de alucinación que sufrimos, que no es algo que nos deba inspirar miedo, ni mucho menos. Todavía no nos acabamos de despertar bien y pues nos ocurre a veces eso. Y bueno, entonces un grupo de físicos y astrónomos decidieron pues al evaluar pues las bitácoras, los diarios que llevaban todas estas personas que como les comentaba pues eran escritores, poetas, pues todas las anotaciones que hacían, pues a partir de ellas se dieron cuenta que entre las 2 y las 3 a.m. del 16 de junio de 1816, tal como había escrito Mary Shelley, la luna entraba por la habitación en la que se encontraba en Villa Diodati y que efectivamente pues eso apoyaba pues lo que ella decía, que había tenido este sueño despierta, porque mucho tiempo se dudó que ella estuviese contando algo real, de que, ay, sí, yo me imaginé a Frankenstein a partir de eso. No es cierto, de eso tú no lo escribiste, lo escribió tu esposo, Percy Shelley, y no. Realmente, bueno, pues esto, pues entre otros argumentos, pues apoyaba lo que había ella descrito en sus diarios y en el prólogo de Frankenstein. Bueno, por otro lado, bueno, tenemos otro monstruo que también ocasiona muchísimo terror y en este caso las brujas. Hay algo que un antropólogo hizo hace algún tiempo, que es una encuesta. Esta encuesta, pues la llamó él encuesta de daño místico. Y pues en ella, pues entrevistó y además obtuvo datos de 103 prácticas que tienen que ver con brujería, pero con brujería, con creencias en las cuales, pues, si tú haces esto, vas a dañar a otra persona, ¿sí? Que están presentes en 58 sociedades distribuidas, pues, alrededor del mundo. Bueno, este antropólogo tomó todos estos datos y se dio cuenta que lo que más terror, el monstruo que más terror producía en ese sentido de que me está haciendo un daño, porque digo, hay monstruos que pues que no te producen daño, ¿no? De monstruos folclóricos y demás, monstruos míticos, que pues nada más están vagando por ahí, pero no le hacen daño a nadie. Pero en este caso estamos hablando, en esta encuesta, de monstruos que decían, no, pues hay que tener cuidado con ellas. Y era las brujas, no los brujos, las brujas. Femenino, las mujeres así que practicaban hechicería en estas 58 sociedades eran consideradas como amenazantes pues para las niñas y para los niños, porque los podían y las podían corromper, eran corruptoras, su efecto corruptor. Y esto pues no voy a hablar de política porque me dijeron que no hablase de política. Bueno, entonces está bien, pero bueno, era una de las partes que ahí en este mundo místico, pues la principal amenaza pues era de las brujas, era su efecto corruptor, que a lo mejor no suena familiar, pero bueno, olvidemos la política. Eran superpoderosas, tenían esta cuestión también, ¿sí? Así como los X-Men o como los Eternals, como Ikari, que en los Eternals puede volar, pues así las brujas, ¿no? Tienen poderes mágicos, pues que les permiten pues hacer proezas como superhéroes o los supervillanos en este caso. Y bueno, otra característica que tienen es que son abominables. ¿Por qué? Porque pues les gusta por alguna razón comerse a los niños, como veíamos en Hansel y Gretel, o bueno, pues es lo que veía el antropólogo en todas estas sociedades. ¿Sí? Entonces, pues ahí en Hansel y Gretel, pues veíamos que a una la tomaba como sirvienta y al otro pues lo tomaba como futuro alimento, lo estaba cebando para pues poder comérselo, como pues en este caso esta parodia, ¿no? Ha sido, le veía, aunque tuviese cara de niño, le veía cara de pollito frito, de pollo asado, pollo feliz o más bien triste. Entonces, por estas características, pues las brujas eran tan temidas y tan odiadas. Y bueno, pues desde el punto de vista de la antropología, pues no le parecía tan raro a este y a otros investigadores ese hecho, porque en realidad de lo que estaban hablando en la gran mayoría, si no es que en todos estos casos, pues es de mujeres empoderadas dentro de sociedades patriarcales
¿qué es lo que pasa? Mujeres que, por ejemplo, tienen el no poder de curar en el sentido de una magia, sino que conocen con qué plantas curar, mujeres que son parteras, que conocen de qué forma, pues, permitir que y favorecer y tener las condiciones adecuadas para que nazcan no, las personas, bueno, pues podían alterar el orden patriarcal, entonces pues no eran deseadas o en todo caso eran temidas porque era algo desconocido que ellas sabían, pero que los hombres de estas sociedades patriarcales pues no querían compartir pues este poder con ellas. Y bueno, pues y por eso pues se especula que pues son brujas y no brujos pues los más temidos. Por ejemplo, en Salem, los juicios que se llevaron a cabo en Estados Unidos en 1692 y en muchas partes de Europa durante la Inquisición, pues las principales culpables eran mujeres de brujería. ¿Sí? Se decía, ay, es que pues mi vecina me llamó y me dijo, pues vecino, pues te quiero compartir este brebaje, esta lechita que acabo de ordeñar de mis vacas o este pan que acabo de hacer, y ahí iba el vecino y se metía a la casa de ella y decía, pues me embrujó. O sea, ya de ahí salí convertido en otra persona. Y bueno, pues hay una explicación para una hipótesis para el caso de Salem, de estas mujeres que para ese año pues fueron condenadas por brujerías y tiene que ver pues con lo que les muestro aquí en esta elipse blanca, que es un hongo que ataca al centeno, es un hongo que contamina al centeno, que es este hongo es el cornezuelo, que es el Claviceps purpúrea. Cornezuelo porque pues tiene una forma como de cuernito. Entonces, bueno, pues cuando eso pasa, pues se hace, y el centeno está contaminado por el cornezuelo, pues el centeno, pues entre otras cosas, pues es usado para hacer pan. Este pan, bueno, pues tiene, pues debido a la contaminación con el cornezuelo que aquí vemos, bueno, no es un hongo como el que nos acostumbramos a ver en Alicia en el País de las Maravillas, o como los champiñones, sino que pues estas son las hifas, es un tipo de hongo que se llama ascomiceto, no basidiomiceto, y bueno, produce algo que pues se llama ergolina. Es un compuesto que, bueno, yo les muestro aquí esta estructura química solamente con el fin de que la comparen con algo que es esto otro, que en este caso, esto que tenemos aquí abajo, fíjense cómo esta parte se parece muchísimo a esto que está aquí. Bueno, pues resulta que nuestro cuerpo pues se confunde también de que cuando nosotros comemos o si comemos centeno contaminado por este hongo que produjo ergolina, pues reacciona como si nosotros hubiésemos consumido esto. Esto de aquí es una droga, es el ácido lisérgico. Entonces, cuando comemos pan contaminado con cornezuelo, pues nos pasa como que ya vemos así como, ¡uy, hora de aventura! Llama a tus amigos y vámonos a tierras y a viajes muy, muy lejanos, ¿no? Vemos a nuestro perro que nos empieza a hablar, y que se empieza pues a estirar y a deformar como si fuera pues ¿quién es? Con Jake el perro y Finn el humano, como si fuera Jake. Y pues no, resulta que pues estamos teniendo pues un viaje astral por culpa de esta droga que es como ácido lisérgico, de la ergolina. La ergolina, el problema es que produce todos estos síntomas de algo que se conoce como ergotismo convulsivo. Nos empieza a convulsionar el cuerpo, empezamos a tener pues una especie de ataques epilépticos, a que nuestra piel, a sentir un hormigueo, que decían, no, es que el diablo está pasando, me está tocando y por eso siento eso, vómito, diarrea, así como bueno, las niñas, los niños más pequeños, pues probablemente o seguramente, o ojalá no hayan visto películas como el Exorcista, bueno, pero que vemos en esas películas donde supuestamente pues hay una posesión satánica y vomitan y demás, bueno, pues eso pasaba en este caso con el ergotismo convulsivo, hay psicosis, hay alucinaciones, hay melancolía, hay delirio. Y todavía peor, en el caso de que seguimos comiendo sin darnos cuenta de que eso nos está afectando, como pasaba en la Edad Media, pues el centeno contaminado, y pues además de todo lo anterior,
pues puede ocurrir que una gangrena, que se cierren pues los vasos sanguíneos de las extremidades y pues que como pasaba en la Edad Media, que no era tan raro, pues se tengan que amputar pues esos miembros, los pies, los brazos, y bueno, en la Edad Media se conocía esto como fuego de San Antonio, y las personas pues iban a un monasterio donde supuestamente pues estaban las reliquias, los restos de San Antonio, y decían que cuando llegaban a ese monasterio pues se curaban. Pues sí, lo que pasa es que llegaban al monasterio y lo más probable es que además de dejar de consumir lo que les había causado esto, el centeno contaminado, pues comían ahora pan no contaminado de los monjes de ese monasterio y pues se curaban, pero ellos decían, oh, es un milagro, nos curamos, gracias San Antonio bendito y demás, ¿sí? Bueno, pasemos de la Edad Media, bueno, pues a otras latitudes, pasemos a los océanos, a las profundidades oceánicas, y pues ahí tenemos también casos que pues eh, siempre nos hemos preguntado como humanidad, pues qué hay en esa zona a la cual no podemos llegar, pues porque no tenemos branquias, entonces pues necesitamos pues equipo de buceo autónomo, pero aún así con tanques de buceo, pues no podemos alcanzar profundidades tan altas como son los miles de metros, los 4,5 kilómetros de profundidad promedio que tiene el océano, ya mucho menos pues los 11 kilómetros en la trinchera de las Marianas, la profundidad máxima, pues salvo con submarinos, ¿sí? Salvo con submarinos tripulados o no, pues como el Alvin, por ejemplo, o el Trieste. ¿Sí? Y bueno, pues hasta muy recientemente, pues siempre, pues, y bueno, esta serie que fue muy famosa cuando yo era niño, de Viaje al Fondo del Mar, pues se trataba de responder, pues de una forma no científica, pues qué podría haber en esas profundidades. Entonces, pues se imaginaba, pues todo. Que básicamente pues uno podía ser atacado ahí por peces abisales y por calamares gigantes o por gigantes tal cual humanos que vivieran ahí, pues así como Aquaman, pero pues de dimensiones colosales, o con mutantes también, bueno, pues dado las profundidades de las que les estoy hablando, pues siempre, o muy comúnmente, pues se imaginaban pues todos estos guionistas, y tanto de la serie como de los cómics que se produjeron a partir de Viaje al Fondo del Mar, a partir de su éxito, pues a seres pues de grandes dimensiones. O bueno, pues incluso uno podía ser atacado dentro de ese submarino, pues por ballenas, así, por cachalotes que por alguna razón pues tomaban como enemigos a la tripulación. Y bueno, dentro de ello pues también pues aparecían, pues no todo era feo en el fondo del mar, sino que bueno, pues hay un capítulo incluso pues donde se encuentran a una sirena, y la sirena se enamora de un tripulante del submarino, y pues ya tienen un final feliz, y pues se acaba la serie. No se acaba, no siguen con otros episodios, pero bueno, pues de nuevo, parte de lo que pues comercialmente pues era pues vendible. Pero lo que sí es cierto es que las sirenas pues también siempre, pues estas criaturas mitad pez, mitad humano, pues nos han llamado la atención. Las sirenas, y de nuevo, las sirenas femeninas más que las masculinas, no sé por qué, pues cuando se trata de sirenas masculinas, pues generalmente no se pone, lo que uno se imagina son los tritones, no hay sirénidos, no hay sirenios, pues sirénidos sí hay, digo, en zoología, pero me refiero, los sirenos, pues obviamente sirenos, pues en el caso de la canción de Rigo Tobar, ¿no? Tuvimos un sirenito, pero pues en general, pues los sirenos no son, uno no se imagina, o en la mitología casi nunca aparecen cosas así como Jason Momoa en Aquaman, ¿no? Bueno, aunque pues es completamente humano, pero no aparece algo así, sino algo horroroso. En cambio, pues cuando habla uno de sirenas, pues sí, la mitología, y bueno, salvo pues por ejemplo con Ulises, que pues sus cantos atraían para después comérselos, bueno, pues estas sirenas con cola de pez, pues más bien suelen ser mujeres muy hermosas, y que con ojos así como pues los de Mera en esta pues película de la Liga de la Justicia. Y uno puede preguntarse, bueno, pues ¿qué inspiraba pues a los marineros a que vieran pues estas sirenas? Bueno, imagínense a los náufragos
que eran generalmente pues a quienes se debían estas historias de sirenas, se están ahogando, están a punto de perder el conocimiento, el oxígeno que está llegando a sus cerebros pues es cada vez más bajo, entonces en esas condiciones pues no es raro también que sufran alucinaciones, y vean, pues no es necesario tampoco alucinar tanto, vean cómo pues vean los ojos de Mera y compárenlos pues con los ojos de este león marino, de este lobo marino que pues digo, es un lobo marino porque tiene orejitas, es un pinípedo, pero pues a diferencia de las focas que no tienen estos pabellones auriculares, bueno, pues la foquita pues también tiene estos ojos y bueno, pues además son animales muy curiosos y también pudo ser que se encontrasen a manatíes y dugongos, entonces pues todos estos animales son muy curiosos y pues no hay algo que, o sea, no es muy probable pues que fueran inspiración de las historias de sirenas. Otro cuento de marineros que mucho tiempo se creyó que era exageración de marinos. ¿De qué te encontraste? No, pues un calamar gigante, era enorme, así como 10 metros o más, y casi nos hace naufragar, pero resultó que sí, que sí existe un calamar gigante, pero apenas en el 27 de enero de 2013 se obtuvo el primer video científico de un calamar gigante. Entonces, pues viven a miles de metros de profundidad, son el alimento favorito de los cachalotes, no es algo que podamos encontrar de manera usual, salvo pues cuando son pescados por redes de manera accidental. Entonces, bueno, pues por eso es que hasta apenas en 2013 es que tenemos esta primera evidencia del calamar gigante vivo, aunque bueno, pues ya se habían sacado calamares de los estómagos de cachalotes y pues también de redes pesqueras, ¿sí? Pero también, bueno, pues hay un calamar que tal vez sea más grande que el calamar colosal. Solamente conocemos ejemplares juveniles del calamar colosal. Si el calamar gigante llega a medir 18 metros, ¿cuánto medirá el calamar colosal? Pues todavía no lo sabemos. Y bueno, hay muchas otras criaturas que pues inspiran pues estos monstruos en el océano, como tenemos este caso de este otro calamar, que es el Vampiroteutis infernalis, que, bueno, pues por su aspecto, precisamente, pues fue bautizado de esta forma, porque pues le pusieron un vampiro infernal tal cual, ¿sí? Bueno, el cine, pues también pues ha tenido mucha influencia, como ya les comenté, en la creación de estos monstruos, no solo en los inicios del cine, sino pues más recientemente, el chupacabras, por ejemplo, cuando se hablaba, es que es una mascota que dejaron olvidada a los extraterrestres, ahí ya se querían ir y por alguna razón sacaron a pasear al chupacabras y ya no se lo llevaron de regreso a su planeta. Bueno, pues ese está inspirado, comenzó a ver estas historias de chupacabras a raíz de una película donde aparece Natasha Henstridge, y ustedes dicen, bueno, pues es que no se parecen en nada, ¿no? Bueno, pero es que ella era una extraterrestre que pues estaba engañándonos, haciéndonos creer que era una humana, y cuando se transformaba cuando pues dejaba su disfraz de humana, pues resulta que este era su aspecto extraterrestre. Comparen ese pues con una de las descripciones más usuales del chupacabras, y si les parece bastante familiar, pues de nuevo, no es coincidencia, sino que, bueno, como les decía, muy probablemente el chupacabras pues surgió de esta inspiración en el cine. Y bueno, por supuesto que encontraban a vacas que decían, es que le sacó la sangre, es que la destazó, pero bueno, veterinarios de UNAM en Chihuahua y en otras partes donde se les llamó para ver, a ver, qué fue lo que mató a estas vacas, pues concluyeron que no había nada ahí raro ahí, ¿no? Mordidas de un extraterrestre, no, sino más bien de depredadores como perros salvajes o coyotes, ¿sí? Y bueno, pues hay casos donde pues los monstruos pues no son tan evidentes, ¿no? Como los pitufos, pues cuando comencé pues a platicarles de estos, a compartir pues esta plática de monstruos, pues recuerden que había pues una figurita que era una luche que pues es un duende maya que es de color azul. Bueno, pues eso, esa parte de las leyendas mayas, pues hubo un caso hace algún tiempo, en los años 80, ya
donde pues surgió un rumor de que los pitufos pues asesinaban niños. En las noches pues se transformaban y si tú tenías un póster o alguna figura de pitufo, pues cobraba vida y se lanzaba contra una niña o un niño y pues lo estrangulaba. Y eso también pues surgió de una película, a raíz de una película, digo, por supuesto de la fama de los pitufos, pero en ese entonces se estrenó esta del Ojo de Gato de Stephen King y en ella pues nosotros veíamos en una imagen pues que aparecía un duende de la pared y que pues se alimentaba del aliento de la niña. Entonces pues resulta que nosotros pues vamos tomando pues todos estos elementos y pues vamos creando monstruos. King Kong, por ejemplo, en la versión de 1933, la original, pues donde luchaba contra dinosaurios, pues hay una escena donde un plesiosaurio pues no, donde un brontosaurio aparece que se atraviesa un camino y que pues en medio se encuentra el camino está en medio de un pantano, entonces se atraviesa el brontosaurio y pues de ahí surgió pues muy probablemente pues la leyenda de Nessie, del monstruo del lago Ness, que pues en lo que se descubría, en lo que se averiguaba, si era no necesariamente un plesiosaurio, como algunos especulaban, sino alguna criatura, alguna especie por identificar, pues para poder protegerla se tuvo que dar un nombre científico. Y pues es la única especie que no existe que tiene un nombre científico, que es Nesiteras rhombopteryx. ¿Sí? Eso, pues, si cambian el orden de las letras, significa en inglés es Monster Hoax by Sir Peter S., que es Engaño Monstruoso de Sir Peter S., que fue quien bautizó hacia esta criatura. ¿Por qué criptotaxonomía? Bueno, ¿por qué no es zoología? Porque, bueno, pues todas estas pues observaciones de los monstruos que alguien dice, es que yo vi, que lo tomé y bla, 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 pues no tienen rigor científico, son más bien rumores, están más cerca de la rumorología que estrictamente pues de la ciencia de la zoología, por eso pues es la llamada criptotaxonomía. Bueno, y a escala planetaria, qué nos da miedo ahora? Pueden ser cosas, el horror, pues vuelve a través de los monstruos, lo que queremos es hacer más tangible, pues algo que en principio puede ser muy abstracto o difícil de comprender como algo contra lo cual podamos luchar. Como puede ser pues el caso del calentamiento climático, del cambio climático, perdón, y del calentamiento global. ¿Sí? Nosotros vemos en la película esta de Titanes del Pacífico, que pues en medio de Pacific Rim, en medio del océano, pues surgen estos kaijus, estos monstruos gigantescos que tienen que ser monitoreados continuamente para ver hacia dónde se van a dirigir y que, bueno, pues ocasionan un daño tremendo, sobre todo en las zonas costeras y que son clasificados en 5 categorías, bueno, ya después en las continuaciones y al final de la película pues salió una sexta categoría y demás. Entonces, pues esto nos recuerda muchísimo pues al caso de los huracanes. Entonces, estos monstruos de Guillermo del Toro de Pacific Rim, pues lo dice ahí uno de los científicos protagonistas de la película, con la reducción del ozono y las aguas contaminadas por monóxido de carbono, pues nosotros tuvimos la culpa de traerlos, prácticamente terraformamos el planeta, lo hicimos amigable para ellos con el cambio climático, con el calentamiento global. Entonces, los kaijus son una especie de metáfora de los huracanes. Todo esto que hablan de los monstruos gigantescos, pues es como si fueran huracanes, pero es más fácil pensar en contrarrestarlos, pues construyendo un robot gigantesco y dándole trancazos, que bueno, pues todo lo que tenemos que hacer pues en las cumbres pues para poder resolver pues esta situación, es decir, para no empeorar pues este efecto que la humanidad pues hemos tenido pues en la temperatura y que estamos teniendo en la temperatura de nuestro planeta. Ahora, en la red, pues también Internet pues es algo que usamos cotidianamente y bueno, pues hay desde los videojuegos, que bueno, pues uno sabe que es un videojuego, pero pues tenemos ahí que vive el Ayuwoki que era pues lo que se conoce como creepypasta, que pues alguien pues construyó este animatronic, subió un video a la red y pues está inspirado en Michael
Michael Jackson, pero bueno, el animatronic pues no, o sea, es bastante más grotesco y bueno, pues de ahí surgió que si una niña o un niño no se iba a dormir a cierta hora de la noche, de la madrugada, pues el Ayuwoki se le iba a aparecer y iba a decir, jejeje, así como Michael Jackson. Pero bueno, incluso pues su creador, pues ya lo han invitado pues a dar pláticas sobre robótica. O tenemos el Slenderman, que también es creación de personas que se puede rastrear su origen en la red, pero pues que finalmente pues son cosas que a niñas, niños y a otras personas pues les han asustado. Hay incluso crossover con Momo, que bueno, pues Momo era una escultura que alguien le tomó una foto y que pues después tuvo que salir un boletín informativo porque estaban aprovechando pues esto de Momo para enviar mensajes por WhatsApp y pues hacer que niñas y niños pues compartieran datos que pues ponían en peligro pues su privacidad o para hackear o pues para extorsionar a personas, ¿sí? Y bueno, no necesitamos mucho para crear un monstruo. Tenemos el caso de Charlie Charlie. Con 2 lápices y una hoja de papel, ya creamos un monstruo. Ya creamos pues este supuesto espíritu que como una tabla Ouija, pues nos responde si sí o si no nuestras preguntas. Pues en Argentina fue juego para convocar espíritus. En Colombia, estudiante entró a urgencias tras jugar al Charlie Charlie. A urgencias no porque algo malo le hubiera hecho el inexistente espíritu, sino porque se asustó tanto que pues, se lo tuvieron que llevar ahí al hospital para tranquilizarlo. Causó estragos en niñas de Bolivia, en Cartagena, en otra en Boyacá, también en Colombia, y en México, pues lo mismo. Prohíben juego de Charlie Charlie en las escuelas. ¿Por qué? Pues no porque alguien creyese que existía este espíritu, ¿no? Sino porque pues las niñas y los niños se asustaban demasiado. Entonces, pues desde el punto de vista de la sociología, de estudiar cómo reacciona, cómo se da este pánico colectivo, o desde el punto de vista de la psicología, de ver, bueno, ¿por qué las niñas se están asustando tanto con esta situación? Pues es interesante su estudio y bueno, pues porque finalmente pues había que tratar a todas estas niñas y niños que estaban pues asustados por culpa de Charlie Charlie. Y ya para terminar, pues los dejo pues con esto que escribió Pierre Laszlo, un gran químico y un gran divulgador científico que nos dice que la ciencia occidental, es decir, la ciencia moderna se refiere a él, se distingue por este sentido de lo maravilloso con el que comenzamos la plática. Los monstruos en ese sentido, en ese aspecto, lo asombroso, lo maravilloso, pues va a ser parte integral siempre de la ciencia. ¿Por qué? Porque maravillarse con ellos, pues marca la ciencia temprana, la ciencia pues, de los antecedentes de la ciencia, esta criptotaxonomía que pues llevó después pues a la ciencia moderna, por ejemplo, a la zoología. Esto que teníamos de los gabinetes de curiosidades, de las maravillas, que después se transformaron pues en laboratorios, en pues museos de ciencias naturales, en lugares de investigación, pues de todas estas criaturas fantásticas, pues que no dejarán de seguir creándose, pues gracias a la imaginación de nosotros. Pues muchísimas gracias, esto es lo que quería compartir en esta tardeada de ciencia con ustedes, y pues les cedo la palabra, pero antes creo que nos vamos a estirar o algo así me parece, si tenemos tiempo. Regresamos al estudio en Veracruz con Rodrigo y Gladys, adelante. Muchas gracias, doctor Javier, por su charla. Y bueno, pues antes de entrar a la sesión de preguntas, respuestas y comentarios, vamos a hacer una pausa para la salud de 5 minutos a cargo de José Ramón Cortés Martínez, educador del SAISUB. Y bueno, les invitamos por favor que participen desde sus casas. Pueden dejar sus cámaras prendidas, adelante, no hay ningún problema. Y bueno, Ronnie, ¿estás ahí? Sí, listo. Perfecto, adelante. Bien, pues buenas tardes. Quienes gusten, vamos a hacer un poquito de activación. Nos ponemos de pie, vamos a comenzar activando cuello y hombros. Vamos a realizar movimientos al frente y atrás de cabeza. Comenzamos. 1, suaves. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pasamos a hombros, vamos a hacer giros hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos al cuello, vamos de lado a lado. Oreja al hombro. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos a los hombros, giros hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, estiramos los brazos y vamos a hacer flexiones de codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejamos los brazos arriba, cerramos puños y vamos a hacer muñequeo, giros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paramos. Bien, vamos hacia abajo, las articulaciones que siguen. Manos en las caderas, abrimos el compás de las piernas y vamos a hacer giros a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, vamos a las articulaciones que siguen más abajo. Ponemos las manos aquí sobre los muslos y vamos a hacer flexión y extensión de rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, no sé si se logre ver, pero vamos a pararnos en puntitas, ¿sale? Vamos a activar los tobillos 10 veces. Vámonos para arriba, nos paramos de puntas, hacemos una pausa y bajamos despacio. Segunda repetición. 2, pausa y bajamos despacio. Tercera, arriba, pausamos y bajamos despacio. 4, pausa, bajamos. 5, bajamos despacio. 6, eso, vamos. 7, vamos. 8, bien. 9, excelente. Último, 10. Muy bien, ahora vamos a hacer un poquito de estiramiento. ¿Vale? En la parte de arriba, vamos a agarrar un brazo, lo vamos a llevar hacia nosotros, abrimos las piernas y en esa dirección que estoy jalando vamos a rotar y ahí nos vamos a quedar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Soltamos, regresamos despacio. Trabajamos el otro lado, jalo el brazo hacia mí y luego giro y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regresamos. Muy bien. Vamos a estirar un poquito más la espalda. Nuevamente abrimos el compás de las piernas y vámonos hacia un lado. Estiramos y ahí nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Transición suave. Vámonos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acabamos. Bien, muchas gracias por participar. Que tengan una excelente tarde. Saludos, Ronnie, cuídate. Adelante, Gladys. Bueno, no sé si tengan preguntas, comentarios, solicitud de devoluciones, quejas, nada. Pueden tomar el micrófono y hacérselas directamente al doctor Plata, o pueden también escribirnos y nosotros los leeremos. Voy a revisar el Facebook. Desde el Facebook, Gary Ramírez Burillo nos dice: hola, soy Edgar de Jalapa. Hola, Gary. Parece que todo quedó muy claro.
¿Alguien? A la 1. A las 2. ¿Alguien? A la 1. A las 2. Y a las 3. Bueno, tenemos aquí una pregunta, Gladys, en la sala. ¿En la sala? Adelante, Paula, si quieres puedes prender tu micrófono. Espera, dame un segundo, Paola. Sí, perfecto, ya, ya. No puede, está en la oficina. Ok, bien, pues adelante. Adelante, adelante, Paola. ¿Qué leemos? Ya está en el chat la pregunta de Paula. Sí, pero creo que también ya es la respuesta, ¿no? Bueno, Paula, para los que están en Facebook, Si no, nadie se va a enterar. Sí, para los que están en Facebook, Paola pregunta, ¿los monstruos son producto del miedo, pero al mismo tiempo de la curiosidad científica del ser humano? Sí, bueno, pues como les comentaba al inicio de la plática, pues originalmente pues monstruo no estaba asociado con la palabra miedo, que con lo cual pues usualmente los vinculamos ahora, sino con esta cuestión de esta mezcla de fascinación y sí, tal vez un poco de miedo a lo desconocido, pero sobre todo de curiosidad. De asombro, de fascinación, de maravillarse. Entonces, pues también recuerdo mucho pues lo que Madame Curie decía al respecto, ¿no? De que en la vida pues no hay cosas por temer, sino cosas por descubrir. Pues esto yo creo que pues aplica bastante bien pues a la cuestión de los monstruos y de la ciencia. Aplica bastante bien pues a la cuestión de los monstruos y de la ciencia. Muy bien, tenemos unas preguntas en el Facebook. Dice Gary Ramírez. Hola, soy Edgar. Bueno, eso ya lo leí, perdón. Quiero empezar a hacer mi cuarto de curiosidades. ¿Qué me recomienda, doctor Javier? Me encantó la plática. Pues muchas gracias, Edgar. Pues yo creo que pues el cuarto de curiosidades pues se puede hacer con, no obviamente, más bien no respetando pues la vida pues de todas las especies, pero pues no sé si en la Universidad de Veracruzana hay facultad bueno, seguramente de biología, pero más bien no sé si donde Edgar vive pues habrá biólogos, por ejemplo. Pues yo creo que es recomendable pues pegarse de, por ejemplo, a un biólogo pues en esas salidas al campo que hacen para ver pues diferentes especies. Y si no, incluso pues las escuelas a veces organizan también pues mini expediciones, ¿no? Incluso pues en el jardín pues uno pues se asombra de ver pues todas las especies que habitan en nuestros jardines, ¿no? Que uno da por hecho como que, no, pues solamente va a haber X o Y cosa y no, hay muchísimas más insectos pues hay para dar y regalar. Como dato curioso, en el Instituto de Investigaciones Biológicas tenemos un herbario y una colección de mastozoología y herpetología. Por si quieren visitarnos aquí en Jalapa, pueden visitarlo. Adelante. También en la Facultad de Biología tienen creo que es un mini museo de zoología. Bueno, no sé si esté todavía. Yo egresé de ahí y yo cuando vi que el doctor preguntó por la facultad, yo dije que a lo mejor pudiera ir a hacer su cajón de la maravilla, pues tomándole fotos a los estudiantes de mi generación. Pero bueno, ya que dicen eso, recuerdo que también había un museo ahí con animales disecados a la antigua, estaba muy padre, habría que ir a dar una revisada a la facultad. Aquí en la sala, Mico nos pregunta, doctor, buenas tardes. ¿Pueden surgir nuevos monstruos o ya se acabaron?
No, pues yo les comentaba el ejemplo de la creepypasta, estos monstruos que surgen pues en internet, el Ayuwoki o Momo o el Slenderman, se platicaba también de este de Charlie Charlie, o sea, pues la creatividad de nosotros, de la humanidad, pues es inagotable, entonces pues básicamente nos podemos inspirar en cualquier cosa para crear un monstruo. Muchas gracias. Gary Ramírez dice, está bien, muchas gracias. Bien, pues creo que si nadie más se anima a preguntarle al doctor, ahorita que lo tenemos aquí, si no, habrá que irlo a visitar hasta Puerto Vallarta. Ah, sí, Sí, serán Mucho gusto, bienvenidas tendremos y que bienvenidos, claro visitarlo. que sí. ¿no? Pues creo que ahora sí ya hemos Perfecto. terminado, agotado. Bueno, pues con esto cerramos la charla. A nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, de la Academia Mexicana de Ciencias, les agradecemos también la colaboración de Comunicación Universitaria, al SAISUB, por su apoyo para la difusión de estas charlas y a ustedes por su presencia. Les esperamos el día martes 16 de noviembre con la charla Cox Iskatok, Cocosh. Kosh Iskatok, relatos de cacería en la selva beliceña, que nos compartirá el doctor Luis Pacheco Cobos de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Doctor, si gusta darnos algún pequeño mensaje. Pues que sigan pues maravillándose pues con todas estas criaturas que como les decía también al inicio pues muchas veces pues ignoramos su existencia, pero que o con todo pues lo asombroso que tiene la ciencia, pues a través de estas tardeadas de ciencia. Y pues muchísimas gracias por la invitación, pues ojalá que se hayan pasado tan bien como yo o mejor incluso, espero, y que no se hayan aburrido, que no haya sido pues la plática monstruosa por el aburrimiento, sino porque pues haya sido pues entretenida. Muchísimas gracias. Un abrazo desde Puerto Vallarta.